Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a continuar nuestro paso por el libro de Hebreos, donde hasta el momento hemos visto a través de la escritura que se nos ha demostrado la superioridad del Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sobre los ángeles. Ya en la antigüedad se tenía a los ángeles en mucha estima porque se creía que ellos habían sido participantes en la promulgación de la ley. Es decir, que Dios envió a un ángel con las tablas de la ley a entregárselas a Moisés en el monte Sinaí. Entonces el escritor a los hebreos nos da a entender que Cristo es superior a los ángeles. ¿Ya? Así que vamos a pasar al capítulo 2. Hoy vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Hagamos una pequeña oración. Padre Santo, Dios mío, estamos en su presencia, Señor. Le agradecemos por su palabra, Dios mío, y le pedimos que no vuelva vacía, Señor, que pueda hacer vida en nuestros corazones. Y Padre, que podamos entender cuán maravillosa, Dios mío, y grande es tu salvación, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de haber pasado por la parte de la explicación de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, el escritor a los hebreos nos presenta ahora una advertencia, ¿ya? Una advertencia que, como pudimos leer, dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos al demostrar la superioridad del Hijo, que traía un mensaje superior al de los ángeles que estaban en la ley. Se nos dice que atendamos con mayor diligencia, ¿ya? Con mayor diligencia al mensaje de Cristo. Dios predicó de muchas maneras en la antigüedad, a través de la ley, de los profetas, pero con Cristo vino una revelación aún mayor, una revelación, digamos, final, el cúlmine de la revelación de Dios vino con Cristo, ¿ya? Por lo tanto, necesitaba más diligencia entender su mensaje, tomar mano de su mensaje. No sea, dice que nos deslicemos. La palabra deslizar viene del griego, que significa ir a la deriva, ¿ya? O perder el rumbo. Es decir, que tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque pueden dar poquitito. No estamos hablando de que un día vamos a tomar una decisión que nos va a alejar completamente de Dios, no, sino que de a poco podemos ir tomando decisiones que nos vayan alejando cada vez más, cosa que lleguemos a perder el rumbo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a nuestra salvación, con respecto al mensaje que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. Además de tener cuidado de los falsos maestros, como se nos enseña, sobre todo en Judas
que se nos enseña de los falsos maestros, como llegan con doctrina ya de demonios, que vienen como disfrazando las cosas. De repente nos pasa que se le quita un poco a la palabra del Señor y se tergiversa la palabra, como de repente queriendo tomar una excusa para pecar, ¿ya? Como también existe la otra parte que de añadirle cosas a la palabra, como muchas veces lo hicieron los fariseos, que le agregaban a las leyes, y después Cristo le ordenó la ley. Les decía, oísteis que fue dicho de tal manera, pero yo les digo que es así. Él vino a traer orden, ¿ya? No vino a añadir cosas, no vino a, como él dijo, yo no vine a abolir la ley, la vine a cumplir, ¿ya? Y él enseñó la ley más ordenadamente. Por lo tanto, este mensaje es más importante, ¿ya?, que el que trajeron los ángeles en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces nos dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si leemos en Hechos 7:38, Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Aquí se nos demuestra cómo fueron ángeles los que estuvieron con Moisés en el monte Sinaí llevándole la ley, ¿ya? Entonces dice que si la palabra dicha por ángeles, es decir, la ley de Dios, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando habla de transgresión, desobediencia, estas palabras significan una desobediencia, una rebelión voluntaria, deliberada, ya, un rechazo de lo que Dios está diciendo, de hacer oídos sordos a lo que Dios demanda, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando en la antigüedad estas personas desobedecían, tenían su justo castigo, su justa disciplina, ¿ya? Y además que también habla de la firmeza de la palabra de Dios. En Mateo 5:18 el Señor dice, Mateo 5:18, lo vamos a buscar rapidito, 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto es porque la palabra del Señor es firme, ¿ya? Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Cuando el Señor dijo, cuando Él ponía, digamos, que si uno hacía lo malo, traería consecuencias, así era, ¿ya? Dios no era injusto, Dios no, así como también a las bendiciones de la obediencia, ¿ya? Entonces la palabra de Dios es firme, y recordemos que Cristo es llamado en las profecías como Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros, y Cristo habla acerca de su palabra en Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios, Cristo es Dios hecho carne, y las palabras de Dios, las palabras de Cristo son firmes y no pasarán. Entonces, por lo tanto, si las palabras dichas antes fueron firmes y recibieron justa
retribución, un castigo, la consecuencia por el pecado. Por ejemplo, Sodoma, Gomorra, la rebelión de Coré, todos recibieron su justo castigo. Recordemos a David cuando adulteró y cometió prácticamente asesinato a Urías. Recibió su castigo y no le pudo doblar la mano a Dios, aunque ayunó, hizo un montón de cosas y no pudo doblar la mano al Señor porque firme es la palabra del Señor. Y después continúa diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vimos que el mensaje de Cristo es superior al de los ángeles, es decir, al de la ley, y Cristo es la revelación máxima de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si hubo reprimendas en la antigüedad, ¿cómo no las va a haber ahora? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que nosotros hemos huido, hemos escapado de la ira de Dios en cuanto a la condenación, porque Cristo pagó nuestros pecados. Ya, eso tenemos que tenerlo claro. Cristo pagó por nuestros pecados y nos dio salvación. Y dice la palabra salvación perpetua. ¿Ya? Entonces aquí se nos hace la advertencia. Cuidado, cuidado. No seamos negligentes con nuestra salvación. No descuidemos cómo se nos explica que si en el Antiguo Testamento un mensaje más limitado, entre comillas, recibió retribuciones, cuanto más si descuidamos esta salvación, este mensaje del Evangelio que es superior. ¿Ya? Ahora, si hablamos de tema de salvación, tenemos que entender que la salvación fue planificada antes de la fundación del mundo, como dice en 2 de Timoteo 1:9. La salvación fue planificada antes de la fundación del mundo y se ejecutó por medio de Cristo. Cristo vino al mundo, enseñó, sanó enfermos, preparó a sus discípulos, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió y hoy es nuestro abogado. Hoy el Señor intercede por nosotros. Entonces la obra de la salvación es inmensa, gigante. Primero Dios nos salva y después continúa con nuestra santificación. Dice la palabra que nosotros debemos regenerarnos, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y vamos en este camino de una santificación, de una preocupación continua de nuestra vida cristiana, de nuestra vida piadosa, ¿ya? Que la piedad tiene que ver con vivir en la obediencia, vivir en obediencia a Dios. Y en la palabra nos dice, en Primera de Pedro 15:16, no la voy a leer completa para no alargar demasiado, dice que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque tenemos que ser santos como Él, como Dios es santo, como nuestro Padre es santo, nosotros también debemos ser santos. Pero también se nos habla acerca de que si nosotros caemos en este descuido y llegamos en algún momento a perder el rumbo, que Dios nos va a disciplinar, nos va a tener que disciplinar. Como dije, como vimos anteriormente, no un castigo de condenación, ¿ya? No, Dios no va a decir, ya se apartó, ya, que se quede allá. No va a hacer eso Dios, porque Dios es bueno, Dios es amor. Dios nos amó y dijo que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y nosotros que hemos creído y que le hemos recibido, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Y esta disciplina que Dios que Dios tiene que darnos es por amor, es porque somos sus hijos. Dice en Hebreos 12, lo voy a leer, voy a buscarlo rapidito porque lo tengo a la mano. Hebreos 12 dice, vamos a leer Hebreos 12, 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios por eso. Dios, si nos va a disciplinar es por eso, porque somos sus hijos. Entonces, yo siempre he pensado esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios es tan bueno que aun cuando nosotros nos portamos mal y Él nos disciplina, es porque nos está tratando como hijos. Como hijos. Y si somos hijos, herederos de esta gran salvación. Por lo tanto, si nosotros estamos pasando por tribulación, por persecución, que quizá en nuestro país se ve un poco lejano, pero quizá no tanto. Recordemos que cada vez se están haciendo más notoria el tema de las leyes de género y cosas así que puede que nos causen una persecución a futuro a la iglesia por esta mal llamada evolución. Entonces, si nosotros pasamos por este tipo de cosas, angustia, tristeza, aflicciones, y hemos pensado en volver atrás, como lo habían pensado estos hermanos hebreos, Dios nos dice, cuidado, no lo hagas, no lo hagamos, no volvamos, no despreciemos esta salvación por estar viviendo como víctimas. De repente nosotros tomamos todo por aflicción. Pucha, hoy tuve una aflicción terrible. ¿Por qué? Es que me tuve que levantar temprano. Y no sé, de repente es tan absurdo lo que llamamos tribulación, lo que llamamos aflicción, como también hay cosas grandes, puede ser. Pero lo importante es que no nos tenemos que separar, no nos tenemos que alejar, no tenemos que ir de a poco tomando decisiones un tanto despreciando esto, que vamos a terminar perdiendo el rumbo. Entonces es importantísimo que nos mantengamos firmes, que tratemos de mantenernos firmes, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Una preocupación continua. ¿Ya? La palabra del Señor no es importante, es importantísima, es fundamental, es nuestro oxígeno, es nuestra agua, nuestro alimento, lo es todo en nuestra vida. Entonces el escritor continúa diciendo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta salvación primero fue anunciada por Cristo, por el Señor Jesucristo. Luego por los apóstoles, que les dijo, ir y predicar el Evangelio, ser discípulos, todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, que le guarden. Debemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Y en qué se resumía la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor añade, ámense los unos a otros como yo los he amado. Y Él dio su vida por nosotros, y a veces no somos capaces de dar 5 minutos.
Entonces, después de el Señor haber predicado, comisionó a sus apóstoles, que cuando el Señor ascendió, los apóstoles continuaron con la obra, pero el Señor dijo, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo va a ir, enviado por mi Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él está a la diestra de Dios Padre. Está con nosotros por medio del Espíritu. Y este Espíritu obró en los apóstoles, haciendo señales, prodigios, milagros, repartiendo el Evangelio, repartiendo la palabra del Señor con poder, haciendo señales y milagros para que la gente viera, esto es de Dios. Amén. Así que, cuán importante es que nosotros no despreciemos este mensaje y podamos ir en aumento, en crecimiento, porque no existe una posición estática en el Evangelio. No nos podemos quedar congelados y decir como, no, ya conseguí tal cosa en la iglesia, ya conseguí tal grado, llamémoslo así, de cristiano, y con esto me quedo. No, porque si nos quedamos, vamos a bajar y nos vamos a desviar. Tenemos que tener una preocupación constante, todos los días, una búsqueda. Y así ir creciendo más en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios, y poder hacer su voluntad y también ser portadores de esta palabra maravillosa de salvación para las demás personas que aún no han conocido a este Dios maravilloso. Este es el mensaje del día de hoy. Espero que Dios añada bendición, nos dé sabiduría para poner por obra lo que nos demanda. Porque la palabra es importantísima, este mensaje, y no descuidarla. Amén. Agradezcamos al Señor por esta palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por cuán grande salvación, Dios del cielo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Dios mío, en todo momento, Señor. Gracias, bendito Rey de la Gloria. Señor, te damos. Y, Dios mío, ayúdanos a poner esta palabra por obra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no alejarnos. Ayúdanos a no despreciarte, Señor, porque nosotros somos débiles, Dios mío, y somos caprichosos, Señor. Perdónanos y ten misericordia, Dios mío. Y gracias, Señor, porque eres nuestro Padre, Señor. Gracias por Jesús. Y gracias, Dios mío, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.